Baruch haba Beshen Yahuwah, Am Yisrael, le saluda a su el rabino Abiyahu ben Yisrael. El tema de hoy: ¿por qué sabemos que su nombre es Yahuwah y el de su hijo Yahushua? El hijo conoce el nombre de su padre, la historia de un joven que tras recibir su herencia abandona a su padre para llevar una vida disoluta. El hijo malgasta su fortuna, llevando una vida de excesos y derroche. Ante la necesidad, el hambre, el hijo reconoce su error y decide volver a casa, dispuesto a pedir perdón a su padre, dispuesto a recibir cualquier trabajo como sirviente. El padre, al ver a su hijo regresar, corre a recibirlo con un fuerte abrazo, mostrándole un amor incondicional. Manda traer el mejor vestido, un anillo, sandalias, prepara una gran celebración por motivo del regreso de su hijo perdido. El hermano mayor siempre había permanecido fiel a su padre. Se siente indignado por la bienvenida que recibe su hermano, especialmente por la celebración con el becerro gordo. Le reprocha a su padre, nunca le ha dado ni siquiera un cabrito para celebrar con sus amigos. El padre le replica que todo lo que tiene es suyo, pero que era necesario celebrar ese regreso de su hijo, que había estado perdido y ahora está vivo y encontrado. Para poder entender y tener una buena recepción en relación con este tema, tenemos que buscar pistas, referencias que son muy evidentes. Para eso tenemos que ir a la fuente original, no basar nuestra exposición solamente por rumores, culpar a una mala traducción o esto fue lo que me enseñaron. Sin buscar culpables o pretextos, después de que reciba esta información, ¿qué hará usted? ¿Criticará mi exposición, mi mala pronunciación en relación con el hebreo? ¿O que la luz del fondo quedaría más arriba, más abajo? ¿O se pondría inmediatamente a hacer una oración? Pedir que le muestre si esto es verdad o esto es mentira. Si debe seguir o debe cambiar de rumbo. Primeramente, yo pido a la Rúa de Yahuwah que abra su entendimiento, que abra sus ojos para poder ver lo que antes no podía ver. Esta enseñanza está muy relacionada con las anteriores, sellados por Yahuwah. Aquí les voy a dejar la descripción por si usted está interesado en este tema. Primera pista. Nosotros como una persona individual tenemos características exactamente igual que nuestro Creador. Dice el libro Primera de Tesalonicenses 5:23. El mismo Yahuwah de Shalom los haga apartadísimos por completo, para que todo su ser, Rúa, aliento, Nefesh, alma y cuerpo, sean guardados sin reprensión para la venida de nuestro Maryá, Yahushua HaMashiach. Como es bien conocido, la palabra basar está relacionado con carne, pero aquí en este pasú aparece una palabra Ujediyah, la palabra que está relacionado con el cuerpo. El significado de esta palabra viene de la palabra Heb, que significa dorso, espalda, cuerpo, el medio, es decir, el instrumento, el cuerpo, el medio para transportarse, parte trasera. Esto es impactante porque aquí yo a mi alrededor tengo luces que me dan en el rostro, que iluminan mi parte, aquí la parte delantera. Pero en la parte trasera no tengo una luz. Quiere decir que esta palabra, Geb, que significa dorso, espalda, que también significa cuerpo, es la parte trasera. Esto es lo interesante que nosotros encontramos en la Escritura en relación con la creación de Adán y con toda la humanidad. Porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador. Aquí viene lo interesante. 3 estados de la materia: cuerpo, alma, relacionado con la vida. Dentro de esta alma está involucrado nuestros deseos, voluntad, intelecto. Y tenemos un Rúa, un aliento de vida. Tal y como es la composición exactamente del primer Adán. Vamos a buscarlo, que esta será nuestra primera pista relacionada con el cuerpo.
que fue formado del barro, del polvo de la tierra. Bereshit, Génesis capítulo 1, verso 27. Y formó el Creador a su imagen. A imagen del Creador lo creó a él. Varón y hembra creó ellos. Vayibra Elohei et Hadam bet Salmo. Y formó el Creador al hombre a su imagen. Betselem Elohei bara oto. A imagen del Creador lo creó a él. Sahar unekeba bara otam. Varón y hembra creó a ellos. 4 palabras que tenemos que revisar. Vayibra, y formó. Betsalmo, Betselem, imagen y semejanza. Sahar, varón. Unekeba, y hembra. La primera, Vayibra, y formó. Palabra raíz, bara, significa crear, formar, producir. Segunda palabra, Betsalmo y Betselem, que tiene la misma raíz. Selem significa hacer sombra. Rúa, parecido, de aquí que representa una figura, apariencia o una imagen. Esta sombra, como hace un momento vimos la palabra en relación con geb, espalda, la parte trasera, está relacionado con esta palabra de sombra, algo que se proyecta a través de una luz, filtrándose una imagen, donde no se ven totalmente características, rasgos, sino una sombra, una proyección. Tercera palabra, sahar, tiene 2 significados. Una es marcar, que es la palabra raíz, marcar, recordar, algo que tiene que recordarse, en relación con varón. Está relacionado también con macho o hombre, definiendo el sexo masculino. Cuarta palabra, unekeba. Nekeba significa hembra, mujer, de sexo femenino. La palabra raíz de nekeba, de mujer, es nakab, que significa perforar, específicamente atravesar, horadar, traspasar. Esto en el género femenino. Y una nota aquí importante. Nosotros podemos ver el rol de nuestro Redentor Yahushua HaMashiach, quien fue colgado en un madero, llevando nuestros pecados y ocupando mi lugar como una mujer, horadada, perforada, traspasada. En biología, la X y la Y se refiere al par de cromosomas sexuales que determinan el sexo, tanto masculino como femenino, en seres humanos y algunos otros mamíferos. Las mujeres tienen 2 cromosomas X, quien a su vez el que determina el sexo, el género, en un bebé es el hombre. En gramática hebrea, las terminaciones EH y AH suelen indicar género y número en sustantivos y adjetivos, así como en algunas formas verbales. La terminación EH a menudo se asocia con la masculinidad o con el género masculino en singular. La terminación AH se asocia con el femenino del singular. Después del Yom Shabbat, en el día 9, que corresponde al primer día de la semana, Yahuwah creó el alma, conocida como vida, y la rúa del hombre. Bereshit, Génesis capítulo 2, verso 7. Vayitzer Yahuwah Elohei, y formó Yahuwah, su creador, et Hadam afar min Hadamah, el hombre del polvo de la tierra, Vayipak Beapak, y sopló en sus fosas nasales, Nishmat Hayim, el aliento de vida, es decir, el aliento superior de vida, Vayiha Adam, Lenefesh Hayah, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Vamos a revisar también aquí 4 palabras. Vayitzer, formó. Vayikpak, y sopló. Nishmat, aliento. Y Lenefesh, alma viviente.
La palabra yatzar, que significa y formó, tiene una idea mediante el sentido de embutir en un molde, moldear en una forma, como el alfarero, barro, crear, forjar, como con martillo, con golpe, con una forja a través de fuego y golpe. Y aquí voy a hacer un paréntesis en relación con esta palabra y también en relación con la creación de Adán. Esta idea de formar con golpe, con martillo, mediante un molde, es exactamente el mismo diseño que fue formado la menorá. Yahuwah le dijo a Moisés, haz una menorá con 7 brazos y tiene que ser forjado a martillo, de una sola pieza. Esta palabra está relacionado como que esto es un portador de luz, donde aquí se pone el aceite y es la luz, la iluminación dentro del Makom Kadosh. Esta palabra está relacionado con serafines, que nos habla en diferentes ocasiones. Aquí les dejo las referencias. Esta palabra serafín, que es el original, la palabra raíz saraf, que significa ardiendo, son seres de luz. Estos serafines están completamente en fuego, pero no son consumidos. Algo muy parecido como sucede en la zarza, que estaba ardiendo en el monte Sinaí, pero no se consumía. Un serafín, portador de luz. Estos portadores de luz tenían 2 alas que cubrían su rostro, 2 alas que cubren su rostro, 2 alas que cubren sus pies, y con 2 alas vuelan. Esta es la característica de los serafín. Una llama ardiente. Algo muy parecido sucede también en el libro de Números, capítulo 21, del 4 al 9, en relación con la culebra de bronce, que habían sido picados el pueblo de Israel, y cada uno de ellos, por consecuencia de haber blasfemado, de haber utilizado información equivocada delante de Yahuwah, Yahuwah le ordena a Moisés construir esta culebra de bronce, que al mirarla ellos podían salvar su vida. Esa es la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto. Segunda palabra, Vayikpak, y sopló. La palabra raíz, nafak, significa soplar, insuflar, que está relacionado con encender un fuego. Como cuando un carbón que comienza a encender, sopla uno para que el fuego comience a crecer y a propagarse. Eso significa la palabra soplar. Tercera palabra, neshama, que significa viento, vital, inspiración del shamaín, de arriba, hálito de vida, rúa, soplo. Viene de la palabra nasham, soplar. Cuarta palabra, la palabra nefesh, que significa criatura que respira, aliento, alma, deseo. Aquí es donde está involucrado en la palabra nafash, el respirar, y está relacionado con deseo, voluntad e intelecto, vida. Hasta aquí tenemos una evidencia de que hay 3 partes, tanto en Yahuwah, el Creador, como en cada uno de nosotros. Estas 3 partes son una sombra relacionadas como imagen y semejanza de nuestro Creador. Vamos a ver la segunda pista. Cuando Moisés le pregunta al Creador, yo creo que en algún momento cada uno de nosotros hemos hecho esta misma pregunta, igual como la hizo Moisés. Shemot, Éxodo capítulo 3, verso 13. Y dijo Moisés al Creador, he aquí que yo vengo a los hijos de Israel y les digo, el Creador de sus padres me ha enviado a ustedes. Y cuando me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Esta es la pregunta que hizo Moisés. Verso 14. Y dijo el Creador a Moisés, Heye, Asher Heye, seré el que seré. Además le dijo, así tú dirás a los hijos de Israel, seré, me ha enviado a ustedes. Y dijo también el Creador a Moisés,
así dirás a los hijos de Israel: Yahuwah, el creador de tus padres, el creador de Abraham, el creador de Isaac y el creador de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial para todas las generaciones. Aquí las palabras claves están en el verso 14. Heye asher heye. Seré el que seré. Y aquí debemos tener cuidado, porque muchas veces, en una de las enseñanzas que había yo compartido previamente, hablando en relación con este tema, me hicieron esta pregunta: ¿acaso no dice ahí, yo soy el que soy? Bueno, seguramente en la Biblia que ha sido traducida del hebreo al griego, seguramente sí dice yo soy el que soy. Pero en el hebreo original dice Heye asher heye, muy diferente. Seré el que seré. El verbo ser o estar, hayá, refleja existir, ser o llegar a ser, venir, entre otros significados más. Podemos encontrar aquí la primera raíz de estas dos primeras letras del Shem Kadosh de nuestro Creador. Ya, Yod y la Hei, el existente, el que existe en sí mismo. Aquí cabe destacar que no dice Ye, sino dice Ya. Las palabras Ya, que aparece 50 veces en la escritura hebrea, en el Tanakh, ejemplo como el Salmo 68, verso 4. Canten, Shirul Elohei, a Yahuwah el Creador. Canten con instrumentos a su nombre. Exalten, engrandezcan al que cabalga por el firmamento, porque ya es su nombre. Aquí también nosotros tenemos que recordar que en las escrituras que fueron traducidas del hebreo al griego, la Septuaginta, le quitaron la palabra ya y le pusieron ja. Le quitaron la letra yod y le pusieron una letra j, ja. Pero en el original aparece la palabra ya. Este verbo ser o estar, en el pasado masculino, tercera persona del singular, hayá, que significa él fue. Imperativo, segunda persona del singular, heye, que quiere decir sé. Futuro, singular, masculino, femenino. Masculino o femenino. Heye, heye, seré o será. Y aquí es donde aparece esta palabra que está en el verso 14. Heye asher heye. Seré el que seré. O será el que será. Es correcto. Esta es la palabra que aparece en la escritura, pero está relacionada con el verbo hayá, ser, existir, y el que existe es el creador. Hayá es la palabra raíz que está relacionada con Javá, que significa respirar o existencia. Les voy a dejar la palabra porque nos va a ayudar para encontrar el segundo grupo de dos palabras. El tetragramatón, o las 4 letras del Shem Kadosh de nuestro Creador, está formado por 4 letras, separadas por 2 grupos, 2 letras, 2 letras. Yod-Hei, Bat-Hei, Yod-Hei, Bat-Hei. El primer grupo lo encontramos aquí, Hayá. El segundo grupo lo encontramos con la palabra, que es la palabra raíz, Javá, que significa respirar, en el sentido de existencia. Nuevamente, Hayá significa existencia, vivir, viviente. Javá, que también es una palabra raíz y están relacionadas una con la otra, significa respirar. El primer grupo está hablando de las 2 letras en relación con el creador, el existente, y el segundo grupo está relacionado con la fuente de la vida, con el respirar. Algo que insufló la rúa de Yahuwah, aliento de vida sobre Adán para que él pudiera respirar,
pudiera tener esa existencia en este mundo. Y aquí debemos tener cuidado, que esta es la segunda raíz de el nombre del creador, Javá o Jahuá, cualquiera de las dos formas, porque la letra Bab puede sonar como una letra B, puede sonar como una letra U o puede sonar como una letra O, dependiendo. Así es de que aquí dice Javá o Jahuá. Y esto debe usted poner atención, que no dice B, Javé o Javé, no dice Javé. ¿Qué pasa con el verbo ser o estar en tiempo presente? En el tiempo presente, Ani, que muchas veces se traduce como yo o yo soy, y también la palabra Anojí, como yo soy, generalmente se considera más enfático en un sentido de yo mismo. Ambas son formas de la primera persona en singular, pero Anojí a menudo se usa para enfatizar la identidad de la individualidad de la persona que habla. Ejemplo, Ani. Si alguien pregunta, ¿quién hizo esto? Entonces alguien responde, Ani, yo. Ejemplo con la palabra Anojí. Si alguien pregunta, ¿quién es el responsable de este proyecto? Podría responderse, Anojí, yo soy el que está a cargo. En las escuelas hebreas enseñan que esta es la manera del verbo ser o estar. Sin embargo, aparece en las escrituras hebreas otra manera del tiempo presente. Algo sorprendente, que a veces te dicen el verbo presente no existe en hebreo, pero lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 9, verso 3. Dice así, Hinei yad Yahuá, Joyá, esta es la palabra presente, Be Migneja, he aquí, la mano de Yahuá está, Joyá, el verbo presente, en su ganado. En el campo, en los caballos, en los camellos, en el ganado y en las ovejas, es decir, del ganado menor, una peste severa en gran manera. Aquí es donde aparece este verbo en tiempo presente, Joyá. Jayá, en tiempo pasado, él fue. Heye, será, futuro, y aquí encontramos el presente. Joyá, Joyá, presente, él está aquí. Esta es la única vez que aparece este verbo presente, Joyá, en Éxodo, Shemot 9, verso 3. Como en toda gramática y en cada idioma, todo tiene sus excepciones. Todo tiene sus excepciones a las reglas, donde estos eventos no entran dentro del reglamento. Quiere decir que aunque se intenta involucrar o integrar palabras, organizar cada letra, cada palabra, siempre tenemos excepciones en todo idioma, en toda lengua. Debe notar también que aparece el primer par de letras del Shem Kadosh de Yahuá. Ya, Joyá, presente, él está presente. Aquí da una casualidad, que este verbo, Joyá, cuando nosotros, ¿por qué razón no se puede calcular el tiempo presente en relación con el Creador? Primeramente porque esto está relacionado, el verbo presente, con las cosas de arriba, con el presente, no con el tiempo de nosotros, sino con el tiempo de nuestro Creador. Nosotros podemos hablar del pasado y podemos hablar del futuro en relación con el tiempo, ser o estar con el Creador. Pero cuando hablamos con el presente, al momento de nosotros introducir nuestra comunión con el Creador, ahora se convierte en un pasado. Por esa relación es que no se lleva o no se conjuga el verbo Joyá en tiempo presente. Ya encontramos entonces la primera raíz en relación con la Yod y con la Hei, que es en diminutivo para la expresión de Ya. Expresión o raíz que tiene que ver con el Creador, que tiene que ver con su nombre directamente, con una máxima expresión. Está relacionado con las cosas de arriba. Estas dos letras, Ya, está relacionado con las cosas de arriba. Involucra todo lo que es de arriba.
la palabra Yah o Yahu, se traduce el que tiene vida en sí mismo. El Abacadosh perpetuo, Yahuwah o Hayah, la vida. Yah o Yahu, esta expresión es muy usual en toda la escritura, relacionado con nombres, Yeshayahu, Yirmi Yahu, y muchos nombres que aparecen con estas dos letras, Yah. Veamos la segunda raíz, la siguiente palabra o el siguiente grupo que nosotros tenemos que encontrar. Yod-Hei ya la encontramos. Vamos a encontrar Bab y la Hei, que ya lo vimos también con la palabra. Esta pista la podemos encontrar después de haber cometido la violación del Torá. Yahuwah declaró los juicios tanto para la serpiente, que fueron 8, y 5 para Eva. Y para el hombre, Adán, como Adán no pecó, no tuvo juicio sobre él, sino que el juicio tuvo que venir sobre la tierra, y sobre la tierra vinieron 2 castigos. Eva había concebido tanto de la serpiente como de Adán. De aquí la importancia de que Caín no es hijo de Adán. Es hijo de Eva, pero no es hijo de Adán. Génesis, Bereshit, capítulo 3, verso 20. Y llamó Adán al hombre a su esposa, Java o Jawa, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Aquí nosotros tenemos que revisar 3 palabras. Java o Jawa, que significa Eva, traduce Eva. Eva quiere decir vida o viviente. Si Adán fue puesto en el huerto del Edén y la rúa de Yahuwah sopló, insufló aliento de vida, ella misma estaba transmitiendo esta fuente de vida que había venido de lo alto, de la rúa de Yahuwah. Entonces, Javá o Jawa, que traduce en español Eva, la segunda palabra, Haitá, y fue la madre de todos los vivientes, Haitá, y fue Jai, un alma viviente, hubo vida. Jawa, que significa dadora de vida, la primera mujer, que esta palabra viene, su palabra raíz de Javá o Jawa, la palabra raíz de esta palabra es Hayá, vida. Javá viene de Hayá, vivir, enseñar. Aquí es importante que usted se dé cuenta que no dice Jabé o Jahue, no dice Jahue ni dice Jabé. Esto es muy importante que nosotros lo podamos entender, porque aquí define la terminación Bab Hei, Yod Hei, primer grupo, Bab Hei, segundo grupo. ¿De dónde viene? Javá, dadora de vida, no por Eva, sino por la parte femenina, Rúa, Javá. Habíamos visto en relación con la terminación AH y EH. ¿Qué significa? La parte masculina, Yod-Hei, la parte femenina, Bab-Hei. Terminación AH, femenina. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Esta palabra en relación con y fue la madre de todos los vivientes es Hayá, existir, ser o llegar a ser. El verbo Haitá, fue, está en tiempo pasado, tercera persona, femenino del singular. Tercera palabra, la palabra Hay, que significa vivo, con vida, carne viva, cosa viva, campamento, congregación, sustento de vida, y dio vida, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Pero la vida no se originó con Eva, sino de los vivientes físicamente aquí en la tierra. Pero la madre de todos los vivientes es Javá, la terminación Bab-Hei, de Yod-Hei, Bab-Hei, dadora de vida, la que da vida. Así es de que aquí encontramos que quien da vida aquí en la tierra es la mujer. Quiere decir que la rúa, el aliento del Creador, sopló aliento de vida sobre Adán, y Eva transmite ese ser viviente al concebir de Adán.
un alma viviente. Aquí es donde nosotros encontramos la segunda raíz de estas letras, Bab y la Hei, en relación con Java, que es el nombre que Adán le colocó a su hija, a su esposa Eva. Java o Jaua. Como le dije hace un momento, usted debe darse cuenta que aquí no dice Jave o Jaue, sino que dice Javá, terminación H. Podemos decir hasta aquí que te hemos completado las 4 letras y la pronunciación del nombre del Creador, el nombre Kadosh de Abba Yahuwah. Algo muy importante, la rúa de Yahuwah es femenina. Ya, 2 letras, masculino. B y Hei de Jawa, dadora de vida, madre de todos los vivientes, femenino. Terminación H, femenino. Ambos están unidos, en una sola unidad. Igual como Yahuwah creó a Adán y a Eva, una sola persona, y de Adán sustrajo una parte de Adán, la mitad, para sacar a Eva, en Adán están las 2 partes unidas. Adán y Eva son una misma carne. Yahuwah y la rúa de Yahuwah, masculino, femenino, están en una misma carne. En el nombre de Yahuwah, no Yahweh o Yahweh, Yahuwah o Yahuwah. Vamos a ver otra pista. No solamente nos quedamos con 3, encontramos otra pista más, de entre muchas otras. Estas son las más relevantes, de alguna forma las más visibles incluso aún en el español. Yahuwah dijo que iba a esconder o a guardar su nombre en una de las 12 tribus de Israel. Esto lo encontramos de acuerdo en Deuteronomio capítulo 12 verso 5 y Deuteronomio 12 verso 14. Hay más escrituras, pero voy a citar una de ellas. Devarim 12:5, Deuteronomio 12:5. Sino que irás al lugar que eligiere, escoger, seleccionar, Yahuwah Elohim, tu creador, de entre todas nuestras tribus, para poner su nombre allí. Iba a escoger a una de las 12 tribus para poner su nombre allí. Tenemos que buscar cuál de las 12 tribus de Israel tiene el nombre decodificado con el nombre del Creador, porque ahí está escondido el nombre. Lo mismo que dice el libro de Jeremías, capítulo 6, verso 16, donde dice: párense en el cruce de los caminos y pregunten. Y aquí es el momento donde nosotros tenemos que preguntarnos. Ya hemos visto evidencias textuales, escriturales en el original hebreo, y tenemos que definir si estamos parados firmes, si esta es la verdad, la verdadera pronunciación o las verdaderas palabras del nombre del Creador. Entonces, párense por las sendas antiguas. Nosotros teníamos que estar poniendo interés, teníamos que preguntar, hacer un alto total, preguntar: este día, usted está recibiendo la mayor revelación de su vida. Teníamos que preguntar cuál de las 12 tribus tiene el nombre del Creador en su nombre. Aquí les voy a poner una imagen en relación con el nombre Yod-Hei, Bat-Hei, con la formación del hombre como una sombra del Creador. Está el Creador, Yod-Hei, Bat-Hei, y la sombra, el hombre, la humanidad. Pero él dijo que iba a poner su nombre en una de las 12 tribus. La única tribu que tiene las 4 letras Yod-Hei, Bat-Hei es la tribu de Yahudá. Es la única que posee estas 4 letras y además tiene una letra de más, la letra Dalet, para que pueda decir Yahudá. En relación con el verbo hayá, ser o existir, sin quitar
la letra Yod y la letra Hei en relación con Ya, la primera pista que nosotros encontramos en relación con el nombre, y la segunda pista que nos encontramos con la terminación Bab, con Javá o Jahuá, dadora de vida, la madre de todos los vivientes, no es que la rúa de Yahuwah reciba el nombre de Eva, sino el significado, dadora de vida, porque nosotros no podemos dar vida si se nos es quitada. Pero la rúa de Yahuwah, quien es dadora de vida, portadora de vida, el que existe, el existente, el que existe desde la perpetuidad hasta la perpetuidad, donde no tiene principio de días, donde no tiene final de días. Encontramos aquí en la tribu de Ya, Judá, las mismas letras, a excepción por una letra Dalet. La letra Dalet, que representa la puerta, ahí está decodificado y está escondido también de qué tribu tenía que venir el Moshiach. La palabra Moshiach significa ungido de Yahuwah, ungido con aceite de Yahuwah, Moshiach. Del cuarto hijo de Jacob, llamado Yahudá, la letra Dalet, en hebreo tiene un valor numérico de 4. El 4 representa la puerta. La puerta es Yahushua HaMoshiach. Viene de esta tribu. Nos dice que Él es la puerta de las ovejas. El que no entra por esta puerta es un ladrón. Yahuwah es mi apacentador, nada me faltará. El apacentador de las ovejas de Israel. Entonces, si la terminación EH es una expresión masculina y la terminación AH es una expresión femenina, aquí entonces tenemos un grandísimo problema, pues Yahudá termina con la letra AH, por lo tanto, gramaticalmente nos diría que eres un hombre femenino, pero resulta que él es un varón. La tribu de Yahudá, o el nombre de un hombre Judá masculino, esta palabra tendría que terminar en EH. En todo caso, si yo quiero acoplarme al reglamento gramatical, entonces yo tendría que ponerle Yehudé, para que ahí pueda referirse a un varón. Pero ¿por qué no se cambia? Porque hay acepción a las reglas. De la misma manera que es Yahudá, le quitamos la letra Dalet, dice Yahuwah. Yahudá, Yahuwah. Yahudá, Yahuwah. Una evidencia más clara no puede haber delante de nuestros ojos. No dice Yahudé, no dice Yahweh, dice Yahudá, Yahuwah. Esta expresión es masculina. Sin embargo, en hebreo es una excepción a la regla. Termina en AH, Yahudá, no en EH, Yahudé. Si esto es así, entonces ¿por qué intentamos cambiarle la vocal al nombre de Yahuwah por EH al final? Efectivamente, Yahuwah es un varón de guerra, que es lo que dice Éxodo 15:3, Isaías 42:13. Solamente que las dos primeras letras, la Yod y la Hei, que están relacionadas con el Creador, el siguiente par, Bab Hei, está relacionado con la Rúa de Yahuwah, como la madre de vida, la dadora de vida que sopló. Solamente que las dos primeras letras del Shem, Yod Hei, están relacionadas con el Creador. El siguiente par, Bab Hei, está relacionado con la Rúa de Yahuwah, como la madre de vida, el soplo de vida. El Hijo, que es Yahushua, está involucrado dentro de Bab Hei. Si nosotros conocemos el nombre del Padre, automáticamente damos con el nombre del Hijo. Para encontrar el nombre, tenemos que ir al principio. Nuevamente regresarnos y darnos cuenta que ahí está escondido también el nombre del Hijo. Porque Yahuwah y Yahushua son la misma persona, con una variante, Shu, como Yahudá, Dalet es la variante. Juan capítulo 1 verso 18
Johanan. A Yahuwah, el Creador, no le ha visto hombre nunca. Y el Hijo unigénito, que es Yahushua, que está en el seno del Padre, en el seno habla de la parte interna, de la parte interior, en el seno, él, hablando de Yahushua, dio a revelar, a conocer su orden. Es decir, la evidencia que nosotros tenemos en relación con el Creador, Yahuwah, y Yahushua, que es la misma persona, la encontramos en Colosenses 1:15, donde dice, el cual Yahushua es la imagen invisible de Yahuwah. No es que Yahushua sea el invisible. Yahuwah es el invisible y la parte visible de Yahuwah es Yahushua. Vuelvo a leerlo. El cual Yahushua es la imagen invisible de Yahuwah, el primogénito de toda criatura. Quiere decir que antes que existiera cualquier cosa, lo primero que Yahuwah hizo, que Él es invisible, Él es Ruah, Él es invisible, lo primero que hizo fue hacerse visible. Lo primero que fue hacerse visible le llamó Yahushua. Por eso nos dice este verso, a Yahuwah el Creador, nadie lo ha visto. En muchos pasajes de la Escritura, en el Antiguo Pacto o en el Pacto Inicial, se habla que el Creador habla con Abraham, habla con Moisés, habla con Josué, habla con diferentes personajes, se presenta, se manifiesta, da una apariencia física como de un hombre. ¿Quién es ese personaje? La Escritura dice que es el Creador, pero ese personaje que ha sido visible es Yahushua, en el nombre de Yahuwah. Yahushua en el nombre de Yahuwah. Cuando Moisés le dijo que él quería mirar su rostro y el Creador le dijo que no lo iba a hacer, solamente iba a poder ver su espalda, como en el verso inicial que nosotros comenzamos, en relación con Primera de Tesalonicenses 5:23, que habla del cuerpo, Ujevillah, y el cuerpo, la espalda, que era lo único que podía ver. ¿Qué representa la espalda? Si el ser humano, la humanidad, el Adán, representa la espalda, la sombra, y cuando Yahushua en el pacto inicial o Antiguo Testamento aparece como se le aparece a los hombres, a la humanidad se manifiesta, el que se presenta es Yahushua. ¿Por qué se presenta Yahushua? Porque cuando Él vino hace 2000 años, aquí en el 4000, cuando Él vino, se hizo presente, se hizo carne, Él no se presentó como Yahuwah, se presentó como la espalda, como la sombra. Moisés vio la espalda, quiere decir vio a Yahushua. El hombre, nosotros que vimos, conocemos la historia en relación con el Moshiach colgado en el madero, fue la sombra, la espalda, lo que nosotros vimos, y esa es la persona de Yahushua HaMashiach. Verso 16, Colosenses 1:16. Porque por Yahushua fueron creadas todas las cosas, que están en el trono, allá arriba, que están en el plano tierra, aquí presentes, invisibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Yahushua y para Yahushua. Nosotros quizás no lo habíamos visto de esta manera, pero en el principio, Génesis 1:1 o Bereshit 1:1 nos habla ahí quién fue el creador de todas las cosas. Sucesivamente aparece como la palabra Elohei, 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 el creador, pero después de 33 veces que aparece el nombre de Elohei, da a revelar su nombre, Yahuwah. 33 veces relación con Yahushua, 33 años. A los 33 años Él sube al madero a ocupar mi lugar para que me pudiera redimir. Yo pueda ser redimido por causa de haber violado el Torah. La casa de Efraín, que fue llevada al exilio, y en ese momento
La carta de divorcio fue entregada públicamente. Ahora, nosotros que estamos sin esposo, tenemos que venir en un ensayo. Este es un ensayo, una forma, una sombra de lo que nosotros vamos a vivir en el futuro. Todavía no lo vivimos. Todavía no se lleva a cabo la boda del Cordero, pero se llevará a cabo. Entonces, el Creador que creó todas las cosas se llama Yahushua en el presente, aquí en este mundo, porque es la espalda, la sombra. Verso 17. Y Él, en relación con Yahushua, es antes de todas las cosas, y por Yahushua todas las cosas subsisten. Él, en relación con Yahushua, es la cabeza del cuerpo, Jediyah. Aparece nuevamente la misma palabra que vimos hace un momento. Él es la cabeza del cuerpo, Jediyah, de la congregación de Israel. El principio, el primogénito de los muertos, para que en todas las cosas Él, hablando de Yahushua, sea uno, el primero. Lo mismo, regresamos a Colosenses 1:15. Lo primero que Yahushua hizo antes que todas las cosas fue hacerse visible. Al hacerse visible, este personaje es Yahushua, con el nombre de Yahushua. Él es el que lo ha dado a conocer. Por lo tanto, no podemos cambiar el concepto de Yeshua, Yahshua o Yeshua, sino Yahushua, completo con sus 4 letras. Yod, Hei, Bab, Hei. La palabra Shu está relacionado con salvación. Y Yahushua ya salvó en el anterior. Él es el que salva, que esto lo veremos en otra enseñanza. Yahushua es el que salva. Yahushua no es el salvador. Él es el redentor. Muy diferente. No es lo mismo el redentor a el salvador. Tiene que ver muchos factores. La redención es llevado a cabo con un pago. La salvación simplemente es quitar o librar de algo. Su nombre está en él. Éxodo 23:21. Guárdate delante de él, en relación con Yahushua. Escucha su voz. No lo provoques, porque no perdonará tus transgresiones. Porque mi nombre, Ki Shemi Bekirbo, mi nombre está en él. ¿En dónde está el nombre de Yahushua? En Yahushua. Si nosotros le quitamos una letra G y la última, entonces hemos quitado las 2 primeras letras en relación con Yod Hei, está relacionado con las cosas de arriba. El segundo grupo, Bab Hei, está relacionado con las cosas de la tierra. Si yo le quito la última letra Hei, le estoy quitando la esencia misma de la vida aquí en la tierra, no en el Shamaim, porque nosotros no podemos cambiar lo que sucede en el Shamaim, pero aquí en la tierra puedo cambiar mi propia vida. Segunda de Corintios 3:17, Yahushua es Rúa. Y Yahushua es un Eloah celoso. No comparte su kabod, su esplendor con nadie. Isaías 42:8. Yo soy Yahushua, este es mi nombre y mi honor, es decir, Ukebodi leajer lo etem. Mi dignidad, mi riqueza, no daré a nadie, ni mi exaltación a imágenes talladas, a imágenes o ídolos. Si Yahushua no comparte su kabod, su tiferet con nadie, ¿cómo es que lo comparte con Yahushua? Porque es el mismo. Yahushua es la imagen, Yahushua es la sombra. Yahushua es la imagen de lo invisible, Yahushua, que es la sombra, es lo visible para nosotros, viéndole en una perspectiva en contraste. Yahushua, que es lo verdadero, está en una sombra, lo invisible, lo que nadie ha podido ver. Pero Yahushua, que representa la espalda, la sombra, se ha manifestado a los hombres. Eso es lo que nosotros podemos alcanzar a mirar. Filipenses 2, verso 9. Por lo tanto, Yahushua también lo ha exaltado sumamente
y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Yahushua, Yahuwah salvó. Yahushua significa Yahuwah salvó. Verso 10, para que en él, en relación con Yahushua, en el nombre de Yahuwah, toda rodilla se doble, de los que están en el trono, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra. Para que toda lengua confiese que Yahushua HaMoshiach es Yahuwah. Para la presencia de Yahuwah, Abba. Yahuwah no comparte su kabod, su tiferet con nadie, pero la comparte con Yahushua porque son una misma persona. Aquí viene la pregunta. ¿Se debe pronunciar el nombre sí o no? Después de la información que usted tiene, ahora la pregunta importante. ¿Se debe pronunciar el nombre sí o no? Éxodo capítulo 20, verso 7. Shemot. No tomarás, lo tisá. Lo tisá quiere decir no levantarás, no exaltar, lo tisá. Et Shem, el nombre de Yahuwah Eloheja, el nombre del Creador, Lashab, en vano. Esta palabra Lashab no quiere decir que esté prohibido hablar el nombre. La palabra Lashab significa en vanidad, en vacío, en mentira, a la ligera. Y esta es la palabra, literalmente, que determina si puedo pronunciar el Shem, sí o no. Vanidad, si yo uso el Shem Kadosh para usarlo en vanidad, para decir una mentira, para esconder algo, y decir una mentira está prohibido, no lo puedo decir. Pero si yo utilizo el Shem para exaltarle, para hablarle, para comunicarle mis necesidades, para hacer oración, tefilot o tefilá, a Yahuwah, entonces sí puedo pronunciar su nombre. Porque no dejará sin castigo, Yahuwah, del quien use, Yishá, levante, exalte o tome su nombre, nuevamente vuelve a repetir la palabra, Lashab, en vanidad, en vacío, en mentira o a la ligera. ¿Cómo íbamos a pronunciar la bendición arónica? Número 6, 24 al 27. Si tenemos que pronunciar el nombre, si no, ¿cómo vamos a bendecir? ¿Bajo qué nombre lo vamos a bendecir? Además nos dice que nosotros teníamos que poner el nombre de Él en nuestro nombre. Teníamos que utilizar su nombre para ponerlo en nuestro nombre. Y ahora nos prohíben que lo dejemos de pronunciar. Salmo 105, verso 1. Agradezcan a Yahuwah, invoquen su nombre. ¿Tengo que callarme? Primera de Reyes 18, 24. Ustedes clamen a sus Elohim, que yo clamaré en el nombre de Yahuwah. Clamar es gritar, hablar fuertemente. Joel 2, 32. Y será que aquellos que clamen en el nombre de Yahuwah serán salvos. ¿Por qué? Porque Yahushua significa la salvación es Yahuwah. Isaías 12:4. Invoquen en voz alta su nombre. Sofonías 3:9. Cambiaré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen mi nombre. Cuando hay una pureza, cuando hay una intención de transformar, de recibir su palabra, ¿por qué teníamos que decir mentiras? ¿Por qué tenía que haber vanidad? Simple y sencillamente hay una intención, un deseo en mi corazón de guardarme para Él y pronunciar su nombre cada vez que le pido, que oro, que lloro, que clamo. La casa de Yahudá enseña que no se debe pronunciar el Shem, el nombre. Peor aún, cuando llegan en la lectura en relación con Yod Hei, Bat Hei, en relación con el Shem, cambian el nombre. Le dicen Hashem, el Eterno, Adón, Dios, etc. Pues, de alguna forma, Yahuwah sabía esta condición, que ya estaba escrito en el libro de Jeremías 44:26, donde ellos, la casa de Yahudá, no iba a pronunciar su nombre cuando ellos estuvieran en el exilio. Vamos a leerlo. Lo voy a leer como dice Jeremías 44:26. Lahen shimu tevar Yahuwah.
Por lo tanto, escuchen, oigan la palabra de Yahuwah. Kol Yahudá, Hayoshib Eretz Misrayim. Todo Yahudá, los Yahudim o Yehudim, como quieran llamarle, que habitan, que viven, que moran en la tierra de Egipto. Esto es para ellos, casa de Yahudá, no para la casa de Efraín. Hini Nishbatim Bishmi Hagadol Amar Yahuwah. He aquí, he jurado por mi gran nombre, dice Yahuwah, Im Yiye Ot Shemik Nikra. No será más mi nombre llamado, invocado, proclamado, Befi Kol Ish Yahudá, por cualquiera, Kol Ish, cualquier hombre, de todo Yahudá, es decir, de la casa de Yahudá, o judíos, Omer Hay Yahuwah Elohei, diciendo, como Yahuwah vive, Yahuwah el Creador, Behol Eretz Misrayim. No lo van a pronunciar, no lo van a volver a mencionar en toda la tierra de Egipto. Egipto representa naciones paganas, el mundo, toda la humanidad. Israel representa el pueblo elegido, el pueblo escogido. Primera de Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Yahuwah para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Yahuwah para avergonzar a lo fuerte. Yahushua HaMoshiach, estando a pocos minutos de ser aprendido en el monte Sinaí, en el monte de los olivos, levanta sus brazos al Shamaín y su mirada hacia arriba y dice, Abba Yahuwah, ya les di a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Isaías 28:11. Así que con labios de tartamudo, con acento extranjero, él hablará a este pueblo. Isaías 28:12. Él una vez le dijo a este pueblo, el tiempo de reposo, el agotado puede descansar. Ahora puedes relajarte. Pero ellos no quisieron escuchar. Aquí la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a recibirle como la guía de tu vida, como el creador de tu ser, como el redentor? ¿Vas a recibirlo o vas a rechazarlo? La decisión es tuya. ¿Qué vas a hacer? Yahuwah les bendiga. Shalom Aleichem, Am Yisrael.